La práctica de hoy, ya que tenemos la segunda parte de mayúsculas. En el curso de el desarrollo de la práctica dirigida, vamos a tocar varias reglas que en el camino ya le hemos visto la semana anterior. Las reglas que las hemos visto, simplemente vamos a reforzarlas en la práctica, las vamos a ir mencionando para recordar. Y las que no hayamos visto la semana anterior, pues la vamos a agregar hoy, para que pueda sumar a esa cantidad de reglas totales que debería tener para usar de manera correcta las letras mayúsculas y minúsculas. Faltan más reglas, de hecho que faltan muchas más, son cientos de reglas, pero no todas son preguntas de examen de admisión. Hay que colocar las más recurrentes, pero de hecho que hay más. Entonces, con que me conozcas unas 20, unas 30, y con eso vayas al examen de admisión, ya es bastante. Solo conocer nada más la mayúscula en el nombre propio es ir con poco al examen de admisión, ¿ya? Entonces vamos a ir resolviendo la práctica y en el camino también vamos indicando reglas nuevas que voy a ir colocando el recuento en la pizarra. Y si hiciera falta hacer cambios, porque vi algunas preguntitas que requieren de cambios, yo te voy a precisar dónde tienes que hacer el cambio para que la clave coincida, ¿ya? Entonces empezamos. En el caso de la pregunta número 1, te pedían el correcto uso de las letras mayúsculas y la clave correcta que nos daban dicen que es casita. Pero para que la letra C sea adecuada y consideran que la pregunta adecuada con uso correcto es la número 1 y la número 3, vamos a ver qué necesita la número 1 para que sea correcta. El número 1 decía, esta noche habrá luna llena. Quiero que me resaltes eso de luna llena. Y vamos a indicar por qué luna llena no debería llevar mayúsculas. Y así como está escrito en tu práctica, está ok. Luna llena en minúsculas. Profe, pero ¿por qué no le puedo colocar mayúscula luna llena si se refiere a un astro? Y la regla dice, siempre que te refieras a los astros, Sol, Luna, Tierra, Vía Láctea, todos los astros propios deben llevar mayúsculas. Sí, pero el nombre del astro es Luna. El nombre del astro no es luna llena. ¿A quién le dices tú luna llena? A la fase de la luna. Y si tú le colocas mayúscula luna llena, también tendrías que colocarle mayúscula a cuarto menguante, cuarto creciente, y la fase de la luna no lleva mayúsculas iniciales. Pero sí el término luna, que se refiere específicamente al astro. Pero recuerda, si ya no te estás refiriendo a los astros, entonces no es correcto colocar mayúsculas si ya no te refieres al astro. Por ejemplo, cuando digo hoy, estamos, hoy estamos en luna llena. Hoy estamos en luna llena. Recuerda que luna llena se va a escribir en minúsculas porque no me refiero al astro, sino que me refiero a la fase de la luna. Entonces, no se refiere al astro, no hace falta que le coloque mayúscula ni a luna ni a llena, pero sí al término sol, sí al término tierra, luna. Por ejemplo, si decimos el sol gira alrededor de la tierra, sol y tierra con mayúsculas, porque son dos astros, un astro y un planeta, nombre propio de planeta. Y si usted me dice, por ejemplo, en esta oración, la luna, la luna es satélite, satélite natural de la Tierra. Ah, pero te estás refiriendo al astro propiamente dicho. Entonces, mayúscula para luna y mayúscula para Tierra, pero no para luna llena, porque no es el astro, se refiere a la fase. Profe, y si yo veo a galaxia no le coloques mayúscula, pero sí al nombre propio de esa galaxia. Por ejemplo, Vía Láctea, ahí le hace falta dos mayúsculas. Vía Láctea, nombre propio de la galaxia, pero en galaxia no. Si yo veo estrella, el término estrella no requiere de mayúscula porque es un nombre común. Pero si usted me da el nombre propio de una estrella, por ejemplo, como la Osa Mayor,
Entonces en Osa Mayor me vas a colocar 2 mayúsculas iniciales. ¿Por qué? Porque Osa Mayor es el nombre propio de la estrella. En estrella no, pero sí en Osa Mayor. Cometa, cometa nos necesita porque cometa es un nombre común. Pero si me das el nombre propio de un cometa, por ejemplo, como Halley, entonces Halley necesita, porque es el nombre propio de ese cometa, pero no en el término cometa. Entonces, en síntesis, los nombres de los astros, estrellas, cometas, planetas, galaxias, que se estén usando en su sentido más objetivo, en el sentido más objetivo, real posible, donde yo voy a mencionar estas palabras como sol, tierra, galaxia, estrella, cometa, en su sentido más objetivo, con el contexto de la astronomía, de esa ciencia, siempre que me refiera al contexto científico y específicamente a los astros, en su sentido más objetivo, colocan en mayúscula a Sol, Tierra, Luna, Vía Láctea. Pero, ¿qué pasa si aparece el sentido figurado? Si el sentido ya no es el real, sino que es el sentido figurado, ese sentido subjetivo adicional, entonces las mayúsculas van a desaparecer. Ya no debes colocar mayúsculas. Por ejemplo, yo puedo colocar la luna es mi gran compañera, ¿no? La que te acompaña en tus noches de soledad, ¿no? Al menos ella te acompaña. Por eso dices, la luna es mi gran compañera. Pero hijo, la luna va a ser tu compañera. La luna te puede acompañar, la luna también viene a Bonex, la luna llora contigo, ¿no? La luna duerme contigo, realmente un astro puede ser tu compañero. O tú me dices, la luna es mi compañero o compañera en un sentido figurado, ¿no? En un sentido subjetivo. No se refiere al sentido real. Entonces, luna no tiene por qué llevar mayúscula, a pesar que sí te refieres a los astros. Porque cuando yo digo la luna es mi gran compañera, luna sí se está refiriendo al astro, sí se refiere, pero no en sentido objetivo, no en sentido científico, en un sentido figurado. Y por más que se refiera al astro, no le colocamos mayúsculas, porque no está en sentido objetivo. Si usted me dice, bro, pues ya quiero que llegue diciembre, que llegue el verano, para ir a la playita a tomar el sol. Pero joven, ¿usted se puede tomar el sol? O eso de tomar el sol también está en sentido figurado. Y por lo tanto, sol tampoco debiera llevar mayúsculas iniciales, ¿no? O por ejemplo, me quemé con el sol me quemó. ¿Realmente usted cree que el sol lo ha quemado? O lo que lo quemó fueron los rayos ultravioletas que emana el sol. Si el sol te quemara, hijo, con la cantidad de calor que tiene el sol, hoy no estuvieras vivo. Pues no te ha quemado el sol como tal, como astro, sino los rayos UV son los que han tostado un poquito tu piel, pero no el sol. Si hay sentido figurado, la mayúscula desaparece. O como decía Romeo, ¿no? Julieta, eres mi sol. Pero cuando decía que Julieta era su sol, Romeo no estaba diciendo que Julieta era tan redonda como el sol. Cuando le decía Julieta, eres mi sol, porque era lo más importante en su vida, porque quería expresarlo con belleza, con figuras literarias, pero no es un sentido objetivo. Entonces la regla dice, los astros pueden llevar mayúsculas iniciales. En el caso que te refieras a ellos en el contexto científico, en su sentido más objetivo. Pero si aparece un sentido figurado, las mayúsculas desaparecen. Pero si no se refiere a los astros, como el caso de luna llena, que no era un astro, era fase de la luna, aquí también las mayúsculas desaparecen. Entonces, en la número 1, donde dice la luna llena, eso sí está ok. Pero luego dice, me escribió mi amigo Juan La Rosa, profesor de astronomía. Donde dice profesor de astronomía, está bien que le coloque mayúscula astronomía, porque es el nombre propio de un curso. Si es el curso, lleva mayúsculas. Si se trata de una ciencia, ya no.
Si yo digo la astronomía, no, está estudiando actualmente a nuevos cuerpos celestes. ¿Quién está estudiando? Pues la ciencia. Y si la astronomía se refiere a la ciencia, como ciencia no tiene por qué llevar mayúsculas. Pero si yo digo el profesor de astronomía, no va a ser el profesor de una ciencia. Tiene que ser el profesor y el alumno de un curso. Entonces ahí le dan tratamiento de curso. Está bien que lleve mayúsculas. Pero ¿cuál fue el fallo de la número 1 y qué corrección tiene que hacer para que me diga que es correcto? El apellido. En el apellido dice Juan La Rosa. ¿Y recuerda usted la regla que le expliqué, hijo? Cuando yo tengo un apellido, por ejemplo, como La Rosa, que no tiene nexo porque no dice Juan de la Rosa, dice Juan La Rosa. ¿Recuerda usted qué pasaba cuando había ausencia de nexo? Cuando delante de no colocaba la preposición de, eso quería decir que el artículo era parte del nombre y que el apellido de la persona no era Rosa, sino La Rosa. Entonces, para que la número 1 sea correcta, te voy a pedir hacer una modificación en el apellido donde dice La Rosa, en este artículo la, tú súmale una mayúscula, porque te dicen clave correcta y la clave dice casita, pero no puede ser la letra C y considerar la número 1 como correcta si no me aumentas una mayúscula acá. ¿Ya? Entonces tú corrige aquí el apellido La Rosa y ahí recién puedo decir es correcta. Luego, en la número 3 dice, con su director técnico, está bien que la forma director técnico esté en minúsculas. ¿Por qué? Porque director técnico es un cargo y los cargos no llevan mayúsculas. Y Boca Juniors, eso sí, porque es el nombre del equipo deportivo. Decir Boca Juniors es como decir Alianza Lima, eso está bien. Y Libertadores, la final de la Libertadores, perfecto. Si tú me colocas el nombre de un evento deportivo importante, como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Champions, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, y es un evento deportivo importante, él también tiene que llevar mayúsculas. Y aquí dice la final de la Libertadores, mayúscula, porque se refiere a la Copa Libertadores. Pero ¿sabes dónde falló? Donde dice el gendarme Almirón. Gendarme es lo mismo que decir árbitro, oficial, solo que en otros países, en vez de decirle árbitro, le dicen gendarme. Y si gendarme es lo mismo que decir árbitro, ¿tú le colocarías mayúscula a árbitro? A ver, te leo. ¿Le colocarías mayúscula a árbitro, a doctor, a profesor? ¿A los oficios se colocan mayúsculas? No. Pero le podría colocar mayúscula al nombre propio de este árbitro, por ejemplo, Almirón. Almirón sí, ¿no? Porque es el nombre propio del árbitro, es el apellido del árbitro. Ahí sí. Almirón está bien. Entonces, para que la número 3 sea parte de tu clave y sea correcta, haz tu corrección. Donde dice gendarme, tacha esa mayúscula G y cámbiala por una minúscula. ¿Ya? Ahí recién podemos decir es correcto, porque no le podemos colocar mayúscula a árbitro. Ahí recién puedo decir, para la número 1 la clave es casita. La número 2 no la voy a tomar en cuenta, esa sí es incorrecta, porque dice fue invitado el doctor, doctor es un oficio, no lleva muy bien. Daniel de la Cruz. Ah, pero mira, el apellido de este hombre es Daniel de la Cruz. Y le vas a colocar mayúscula al nexo de cuando antes del D dice Daniel, nombre propio, o tiene que decir el señor, el alumno, tiene que haber un nombre común. Entonces, ahí el error está en el nexo D. El nexo N no debió llevar. En la 4 también está raro. Dice, doña Gertrudis es muy devota y saumadora de la procesión del Señor de los Milagros. Usted le va a colocar mayúscula a Señor de los Milagros, que vendría a ser para ti el nombre del santito. ¿Cómo se llama ese santo? Señor de los Milagros. Virgen María, Virgen de la Puerta, mayúscula para Virgen, para Puerta, para Virgen, para María, para Señor, para Milagros, para el nombre completo del santo. Pero ¿dónde está el error? En procesión.
procesión no lleva. Solo tiene que llevar el nombre del santo. El santo no se llama procesión del Señor de los Milagros. El santo se llama Señor de los Milagros. Entonces el error estuvo en la palabra procesión. Y por eso que la clave era casita. Pero recuerda, haz tus modificaciones. Donde decía la rosa, pauta meter mayúscula la. Y donde dice gendarme, árbitro, tiene que estar con una G minúscula. Pregunta 2. Te dicen, ¿cuántas mayúsculas requiere el siguiente texto? Y para eso te voy a aumentar por aquí una regla. Y ya luego me dices cuántas mayúsculas faltaría. Esta reglita va a hacer referencia a los equipos deportivos. ¿Ya? ¿Qué dice esta regla con respecto a los equipos deportivos? A ver, vamos a ver. La regla dice, si vas a colocar el nombre propio de ese equipo deportivo, ok, colócale mayúscula. Por ejemplo, en ese caso habían colocado Boca Juniors como el nombre propio del equipo, por eso que Boca y Juniors llevaba mayúsculas. Podemos colocar, por ejemplo, Alianza Lima, Universitario de Deportes. Entonces, ellos también llevarán Alianza y Lima en los dos, porque el equipo no se llama Alianza, el equipo se llama Alianza Lima. Colocan de mayúsculas al nombre propio del equipo deportivo. Pero, profe, ¿qué pasaría si no me colocan el nombre propio del equipo? Sino que en vez de decir hoy juega, ¿quién va a jugar? Alianza Lima. Hoy juega Alianza Lima. Mayúscula para Alianza, mayúscula para Lima. Porque para mí es el nombre propio del equipo. Pero si en vez de decir hoy juega Alianza Lima, usted me usa un término más coloquial y en vez de decir Alianza Lima, me dice hoy juega la... Y Alianza Lima también se le conoce con el nombre de hoy juega la blanquiazul. Pero mira cómo escribo la palabra blanquiazul. La estoy escribiendo con letras minúsculas. ¿Por qué? Porque el equipo no se llama blanquiazul. El equipo se llama Alianza Lima, sino que de manera coloquial le estás llamando blanquiazul, pero no es un nombre propio. Entonces no tiene por qué llevar. Si usted quiere, porque el peruano para creativo, llámenlo, el peruano es muy creativo, pudiera usar, en vez de Alianza Lima, un nombre más subestándar. Por ejemplo, como hoy juegan los Grones, ¿no? Hoy juegan los Grones. Y le llamamos Grones porque la mayoría de los que juegan en Alianza Lima son negros. Por eso dice, hoy juegan los Grones. Pero el equipo deportivo se llama Grones o los estás llamando así de manera subestándar porque la mayoría de sus jugadores son de piel morena, negra. Pero el equipo no se llama Grones. Ese es un nivel subestándar. Ya, entonces aquí tampoco le coloques mayúsculas. Solo al equipo deportivo. Pero lo que sí puede llevar y con mayúsculas, además del nombre propio, también le puedes colocar mayúscula al nombre propio de la empresa que lidera a ese equipo. Por ejemplo, yo puedo decir el fondo blanquiazul contrató el fondo, aquí tengo mi oración, el fondo blanquiazul contrató a la Foquita Farfán para elevar el nivel deportivo en la competencia.
¿Quién contrató a la Foquita? No contrató a Alianza Lima, porque para mí Alianza Lima es el nombre del equipo deportivo. Para mí Alianza Lima son los 11 jugadores que están en la cancha y que representan a ese equipo deportivo. Pero quien contrató a la Foquita no fueron los 11 jugadores. Quien contrató a la Foquita no fue el equipo deportivo Alianza Lima, sino la organización que los lidera, ¿no? La empresa que los lidera. Porque ¿quién cree que le pagó su sueldazo a la Foquita? El Fondo Blanquiazul. Entonces tú le colocas mayúscula a fondo y también a Blanquiazul, porque es el nombre propio de la empresa, de la organización que lidera y contrata a los jugadores de Alianza Lima. Entonces, ten mucho cuidado con las palabras Alianza Lima, que no es lo mismo que decir blanquiazul de manera coloquial, y no es lo mismo que decir Fondo Blanquiazul cuando te refieres específicamente al nombre de la empresa u organización. No llegué a leer tu pregunta, hijo. Una pregunta que se pasó. Así es, Ray. Por eso que ahí va con mayúscula en la pregunta número 2. Ya, si tienes alguna pregunta que hacer, cópiamela otra vez nada más para volver a leer, por favor. Ya, solo eso, nada. Ya, entonces seguimos. Vamos a ir a la pregunta número 2 y te dice, lee el texto y diga cuántas mayúsculas requiere. A ver, vamos leyendo. Paolo, el depredador guerrero. Eso sí hemos visto, ¿ah? Paolo Guerrero es un nombre propio. Es un antropónimo. Requiere 2 mayúsculas. Paolo Guerrero. También mayúscula para depredador, porque es el nombre propio de su seudónimo. Y Paolo Guerrero, el depredador, explicó en el programa de RPP y tú le vas a colocar mayúscula a RPP. ¿Cuántas mayúsculas? 3. Profe, ¿y por qué le voy a colocar mayúscula a RPP? Porque se trata de una sigla. ¿Ya? Y las siglas dice, en cada una de sus letras, cada una de las letras tiene un significado. Así cuando yo digo RPP, DNI, cada letra tiene un significado, Documento Nacional de Identidad. O cuando coloco, por ejemplo, AFP, ¿no? USB, entre otras formas más. ¿Qué pasa con las siglas? Las siglas tienen las características de tener 3 letras. Profe, pero pueden tener más de 3, sí. Pudieran tener más de 3. ¿Cuándo una sigla tiene más de 3? Sobre todo cuando se refiere a universidades, a instituciones importantes. Por ejemplo, como las siglas de San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o las siglas de Villarreal, Universidad Nacional Federico Villarreal, que tienen 4 en este caso y aquí 5 letras. O sea, que una sigla debería tener 3 letras, pero pudieran tener más, sí, en el caso que haga referencia a instituciones o universidades importantes, pero por lo general tienen 3. Y las siglas siempre se escriben todas en mayúsculas. ¿Ya? Todo el nombre en mayúscula. Todo el nombre en letra mayúscula. No solo la primera letra. En el caso de Universidad Nacional Federico Villarreal, yo no voy a colocar mayúsculas solo en la primera uno, en todas las letras, en toda la palabra. Y además reconoces a una sigla porque esta se lee letra por letra. No se lee de corrido. Usted no lee así, por ejemplo, DNI. No, usted dice DNI, BIH, AFP, USB. Se lee letra por letra. Pero en el caso de la palabra láser, por ejemplo, OVNI, sonar, ¿qué pasa con esas palabras, profe? No son siglas, sino que son acrónimos.
RENIEC es un acrónimo también, así es, Rey. Entonces, una cosa es una sigla y otra cosa va a ser un acrónimo. Los acrónimos se parecen mucho a las siglas. Por ejemplo, como el caso de RENIEC, como el caso de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o como el caso, por ejemplo, de OVNI, objeto volador no identificado. El acrónimo, al igual que una sigla, cada una de sus letras significa algo. Ahí se parece, pero las siglas se leen letra por letra. DNI, USB. Y yo aquí no lo leo letra por letra. ¿Cómo lo lees? Usted no dice, cuidado porque tengo SIDA. Nadie dice, oye, cuidado, acabo de ver un OVNI. No, no lo lee letra por letra. Dice, vi un ovni, tengo SIDA. Y no lo leemos letra por letra, sino que lo lee de corrido. Porque los acrónimos se leen de corrido. Ahí usted se puede percatar que se trata de una acronimia. Y la regla dice, los acrónimos no llevan mayúsculas. Las siglas sí van en mayúsculas, ellas sí, pero los acrónimos no. Ellos siempre tienen que ir en letras minúsculas, siempre. Profe, pero ¿existen algunos acrónimos que pudieran llevar mayúsculas? Sí, podemos hacer una excepción. ¿Cuál será esa excepción? Donde un acrónimo puede ganar mayúscula, pero no en toda la palabra, solo en la mayúscula inicial, cuando se trate de instituciones importantes. Solo en el caso que se trate de instituciones importantes. Cuando usted me dijo SIDA y OVNI, esas no son instituciones importantes. Pero, ¿qué pasaría si usted me coloca SUNAT? Si me coloca, por ejemplo, RENIEC. Si coloca OCINER o SUNEDU, MERCOSUR, ¿no? Todas estas formas hacen referencia a instituciones importantes. Entonces, le vas a colocar una mayúscula inicial, pero no en toda la palabra. Si tú me colocas SUNAT así, todo en mayúscula, así como cuando escribiste DNI, AFP, ahí sí yo digo hay un error. Solo mayúscula inicial. En SUNAT, en RENIEC, en SUNEDO. Pero, profe, ¿qué pasaría si me coloca el nombre de estas instituciones importantes? Por ejemplo, lee conmigo, por favor, hijo. ¿Qué dice ahí? ONU. Aquí, la CIA, UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, o el nombre de la Universidad de Ingeniería, UNI, entre otras formas más, por ejemplo, como FIFA, o el caso de OMPE. ¿Cómo lees estas palabras, hijo? Como el caso de ONU, CIA, UCI, UNI, FIFA o OMPE. ¿Usted las lee letra por letra? ¿Usted dice la FI, la FA o dice FIFA? ¿Lo lee seguido, sí o no, Ray? Lo lees de corrido. Y como se lee de corrido, entonces, ¿qué cosa es? Acrónimo. Profe, y si es acrónimo, usted debió colocarle solo una mayúscula inicial. ¿Por qué le ha colocado en toda la palabra? Porque hay una regla que dice así. Los acrónimos no deben llevar mayúsculas, pero haz la excepción si se refiere a instituciones importantes. Si estas instituciones importantes que son acrónimos tienen más de 4 letras, SUNEDU tiene 2, 4, 6, RENIEC tiene 2, 4, 6, SUNAT tiene 2, 4, 5. Cada palabra tiene más de 4 letras, en este caso 5, 6 y 6. Entonces la regla dice, si el acrónimo es una institución importante y tiene más de 4 letras, solo coloca una mayúscula inicial. Pero si ese acrónimo tiene 4 letras o menos de 4,
4 letras o menos de 4, le vas a dar el tratamiento como si fuera una sigla. No quiere decir que lo vas a convertir en sigla. Sigue siendo acrónimo porque se sigue leyendo de corrido. Pero le vas a dar un tratamiento de sigla y vas a colocar toda la palabra en letras mayúsculas. ¿Y cuántas letras tenía ONU? 3. En CIA, 3. En UCI, 3. En UNI, 3. En FIFA, 4. En OMPE, 4. Por eso dice 4 o menos de 4. Solo para las instituciones importantes. Así es, Ray. Solo ahí hacemos la excepción. ¿Y por qué no hago la excepción, por ejemplo, para el caso de OVNI si tiene 4 letras? ¿Por qué no he colocado entonces OVNI todo en mayúsculas si también tiene 4 letras, al igual que FIFA? Porque OVNI no es una institución importante, pero la FIFA sí. ¿Ya? Entonces, recuerda, los acrónimos se leen de corrido. Eso los hace diferente de una sigla. Los acrónimos no deben llevar mayúsculas, siempre minúsculas. Excepción para colocar mayúsculas en un acrónimo, solo en la mayúscula inicial. Pero tienen que tener 4 letras, más de 4. Pero si yo veo que tienen 4 o menos de 4 y sigue siendo institución importante, este acrónimo dale tratamiento de sigla. Profe, ¿y las siglas de San Marcos se puede leer corrido? ¿Por qué no sería acrónimo? ¿Usted lo lee corrido, Javier? Cuando te dicen, oye, ¿y dónde estudias? Usted dice, yo estudio en la UNSNEM. Así lo pronuncias. Yo estudio en la UNSNEM. ¿Se podría pronunciar así? ¿Realmente se puede leer de corrido? Estudio en la UNSM. No, no podemos decir. Es una sigla que no se puede pronunciar. Yo estudio en la UNSM. No. Algunos lo dicen, ¿no? Pero no sería la forma más adecuada, ¿no? Y aún así lo pronunciaras, ¿cómo lo lees? Yo estudio en la UNSM. Ah, pero lo pronuncias letra por letra. Si lo pronuncias letra por letra, así como es el profe, la mayoría lo pronuncia así. En el caso de San Marcos, usted que yo estudio en la UNMSM. O sea que lo sigue leyendo letra por letra. No se trata de un acrónimo entonces, sigue siendo una sigla. Es más, siempre que se tratan de universidades, lo que abreviamos es sigla, nunca es acrónimo. Siempre en el caso de universidades. Yo no leo sino que leo estudio en la UNMSM. Así leemos letra por letra. Y si lo leen letra por letra, entonces se trata de una sigla. A ver, retrocedamos. Dice, mayúscula en Paolo, mayúscula en Depredador, mayúscula en Guerrero, mayúscula en RPP. Ya sabemos por qué RPP está llevando. Se lee letra por letra, se trata de una sigla. Ahí le faltarían 3 mayúsculas más. Y dice que este explicó en un programa de fútbol. ¿Cómo se llamaba ese programa de fútbol? Aquí vamos a colocarlo. Programas de TV o radio. ¿Recuerda usted qué regla tenía que aplicar para colocar el nombre propio de un programa de TV o radio? Tenía que aplicar, te hago recordar, a ver, la misma regla de las obras literarias. La misma regla. ¿Y qué decía la regla de las obras literarias? Decía solo mayúscula inicial. ¿Lo recuerdas? Si yo decía La serpiente de oro, que es el nombre de mi obra literaria, La serpiente de oro. ¿Quién lleva la mayúscula? Solo la inicial de la obra literaria. Lo mismo pasa con un programa de TV o radio. Por ejemplo, si mi programa de radio se llama La hora del lonchecito, la hora del lonchecito. Ese es mi nombre de programa de radio. Trátalo como si fuera el nombre de una obra literaria. Y solo le vas a colocar la mayúscula inicial. Pero no en el resto de nombres que la componen. Y lo mismo para el nombre de un programa de TV.
Y aquí dice, hay un programa de TV para el cual habló Paolo Guerrero y ese programa se llama Fútbol como cancha. Fútbol como cancha. Así se llama el programa de TV. Entonces lo voy a tratar como si fuera la obra literaria y solo le voy a colocar una mayúscula inicial, como si fuera la obra literaria, pero no en el resto de palabras que la componen. Entonces, una mayúscula más en fútbol. Que alguien del fondo blanquiazul, ya sabe por qué fondo blanquiazul está llevando dos mayúsculas, se refiere a la empresa, a la organización que contrata y paga a los jugadores, ligado a la política impidió su llegada a Alianza Lima en el 2023. Y le estamos colocando mayúscula a Alianza Lima porque es el nombre del equipo deportivo. Porque dice Alianza Lima, no dice blanquiazul, no dice grones, no está en sentido coloquial ni en forma subestándar, ¿ya? Entonces aquí le vas a colocar a Alianza Lima también. ¿Cuántas mayúsculas faltaban colocar? 11. Y la clave a marcar tenía que ser casita. Lo de RPP no me lo cuentes como uno solo, porque si RPP se lee letra por letra, usted debe contar que aquí faltan 3 mayúsculas, RPP. No lo cuente como sigla, como uno, sino cuente cada una de las mayúsculas que faltan en RPP. Y la clave era casita en la número 2. Ya, 1 casa, 2 casa. En la número 3 dice, elija la opción que presente un uso correcto de las letras mayúsculas. Correcto. En la A dice, el pintor e inventor, perfecto. Pintor e inventor no tienen por qué llevar porque son oficios, son cargos. Y decir pintor e inventor es como decir doctor, abogado, profesor, ellos no llevan. Pero sí vas a colocar en el nombre propio Leonardo da Vinci. Eso está perfecto. Fue un gran artista, artista es un oficio, minúscula, del Renacimiento italiano. ¿Por qué le han colocado mayúscula hijo al Renacimiento? Porque es un acontecimiento histórico importante. El Renacimiento puede ser uno, un movimiento literario, pero aquí no habla de un literato, está hablando de un pintor. Ah, profe, entonces no han tomado Renacimiento como movimiento literario, sino que lo han tomado como renacimiento de la historia, como un acontecimiento histórico. Entonces puede llevar. Y cuando yo digo renacimiento, es como si dijera ilustración, siglo de oro, era de la piedra, era de los metales, es un acontecimiento histórico. Entonces está bien que lleve mayúscula renacimiento, pero no en italiano, porque italiano es un gentilicio. Y ya hemos hablado acerca de los gentilicios, indican procedencia. Ellos no tienen por qué llevar mayúsculas iniciales. Ya, entonces la clave a marcar tenía que ser avión. Esa clave estaba perfecta. Profe, ¿y por qué no marcó la D? Porque dice la familia de la Madrid. El artículo la no tenía por qué llevar mayúsculas. Profe, y en la C, el alumno de la fuente, en ese nexo de, le faltó mayúscula. Muchas personas copiaron en el juez, pero el apellido del juez no es Torre, es la Torre. Le falta mayúscula en la. Y en la E dice, hay una ONG, muy bien para la sigla ONG, que se llama Esperanza y que tiene un comedor infantil. Pero en comedor infantil ya no deben ir mayúsculas. Solo en ONG y en el nombre de la ONG, Esperanza. Vamos para la número 4. En la número 13, entonces, la clave a marcar era avioncito. Número 4. Señala la alternativa donde haya mal uso de las mayúsculas. La que tiene mal uso, dice. En la a sus casi 40 años, el Pirata Barcos fue el jugador más valioso de la liga. Ah, pero Pirata es el seudónimo de futbolista Barcos. Está bien que el seudónimo lleve mayúsculas, eso está correcto. Te piden la que está errada. En la B dice, Don José de la Cruz. Joven, ¿qué pasó en el apellido Don José de la Cruz? ¿Qué ves ahí, hijo? El la, muy bien, Edelmira. Ese la no tenía por qué llevar mayúsculas. Simplemente
Don José de la Cruz, mayúscula en José, mayúscula en Cruz, pero no en el artículo la. Muy bien, Brian. Lo demás sí estaba bien. Fue apodado el Rulos, está bien, porque su apodo no es Rulos, es el Rulos, con el artículo y todo. Eso estaba bien, pero en la, ese de la Cruz, el la no lleva. C, el músico Chaqueta Piallos está perfecto. Garcilaso de la Vega, muy bien. Pero la letra E, hijo, para que sea la correcta, vamos a hacer un pequeño cambio. Dice, me elevé, vi una luz, tarareo e imagino a Pedrito Suárez Vértiz cantando en el cielo. Y le han colocado mayúsculas a cielo. ¿Usted cree que cielo debe llevar mayúsculas? Pero si tú le colocas mayúsculas a cielo, entonces también colócale a nube, a estrella, a lluvia, y estrella, nube, cielo no deben llevar. Si estrella, nube, lluvia no llevan, cielo tampoco. Ahora, otra cosa es decir paraíso, refiriéndote al nombre propio donde reside Dios. Por ejemplo, cuando Dios le decía a su hijo, hoy te espero, sentado a la derecha de Dios Padre, aquí en el paraíso, ¿no? Y el paraíso es el lugar donde vive Dios. Se refiere a ese lugar imaginario. Como nombre propio de ese lugar imaginario donde viviera Dios. No podemos comprobarlo porque nadie sabe dónde está. Pero sabemos que históricamente se le dice que Dios vive en el paraíso. Pero no significa lo mismo que decir cielo como el paraíso. No, porque dice que tú estás escuchando una canción de Pedro Suárez Vértiz y te imaginas a este Pedro Suárez Vértiz cantando en el cielo, pero ahí no están tomando como si él cantara en el paraíso, sino el cielo como tal. Ahí no le han dado sentido figurado. Para que tenga sentido figurado, ¿sabes qué hubiera aparecido? Mínimamente en las comillas, para hacer referencia que está en el sentido figurado. Si le hubieran colocado comillitas, uy, bueno, hay sentido figurado. De repente se refiere al paraíso, ahí sí. Pero si yo digo, Pedro Suárez está en el cielo, ahí no. Tiene que estar en sentido figurado. Es más, cuando aparece el sentido figurado, se dice que el sentido figurado, ¿qué pasó aquí? El sentido figurado no lleva letras mayúsculas, menos todavía, porque está en sentido figurado. Pero si se refiriera al cielo como el lugar donde vive Dios y se usa específicamente en un contexto bíblico, aquí no hay un contexto bíblico, aquí hablan de Pedro Suárez Vértiz. Tienes que mencionar personajes bíblicos, Dios, ¿no? Los ángeles, Jesús, que hay un contexto bíblico, pero si yo solo digo Pedro Suárez Vértiz, eso no es un contexto bíblico. Entonces ahí no lo requiere. Pero de todas maneras, el que tiene mal uso era la letra B, por la forma de José de la Cruz. El artículo en la sí estaba mal usado. Y la clave era besito en el número 4, está bien proporcionado. ¿Ya? Besito. Y pensando que de repente el maestro que elaboró el material ha querido contar la palabra cielo como sinónimo de paraíso, bueno, igual no sería clave porque te piden la que tiene mal uso y en todo caso estaría bien usada, ¿no? No hacemos la corrección. Pero te piden la que tiene mal uso. Sí, pues la que tiene mal uso sería lo de José de la Cruz porque la no tiene que llevar. En las 5 te piden el correcto uso de mayúsculas. Correcto uso. Y nos dicen que en la pregunta número 5, la clave a marcar tiene que ser dedo, que solo la número 3 es la que está correcta. A ver, vamos a leer la número 3. La llama, lama glama, es un mamífero artiodáctilo doméstico de la familia Camelidae, abundante en la Puna o el altiplano de los Andes de Argentina, Bolivia y Chile. Primero, la llama. Cuando colocan el término llama y al costado su nombre científico, lo voy a anotar por acá, vamos a colocar la regla de los nombres científicos de animales o seres vivos en general. La regla dice, primero, si es un nombre científico, se tiene que escribir en latín. No está escrito en español. Y dos,
tiene que tener algún tipo de resalte. No puedes escribir el nombre científico tal cual en la misma letra que está el resto de la oración. No, ese nombre científico tiene que tener un resalte. Entonces, para colocar ese nombre científico, tú puedes usar dos tipos de resalte. Uno, o lo colocas en letra cursiva. Por ejemplo, lo de Homo sapiens sapiens tiene que ir en cursiva, tener un resalte ese nombre científico. Y si no quieres colocar la cursiva mínimamente, usar los paréntesis. ¿Ya? O cursiva o paréntesis, para tener ese resalte del nombre científico. Y la alternativa 5 que decía que la D era correcta, decía, la llama es el animal, el eugénido, eso no tiene por qué llevar mayúscula, pero sí le vamos a colocar mayúscula a su nombre científico. Y dicen que su nombre científico es Lama glama. Y usted que está más fresquito que yo, cuando uno dice Lama glama, nombre científico de la llama, ¿cierto? Que está en latín. No hay cursiva, pero hay paréntesis que tiene su resalte. El primer nombre que aparece siempre es el nombre de la familia. El segundo nombre que aparece es el nombre de la especie. Incluso pudiera aparecer hasta un tercer nombre al que se le llama la subespecie. Por ejemplo, en el caso de el nombre científico del hombre, como Homo sapiens sapiens, ¿qué sería el nombre de la familia? Es Homo. El nombre de la especie, sapiens. Y de la subespecie, otra vez sapiens. Pero la regla dice mayúscula solo para el nombre de la familia, pero no para la especie, ni tampoco la subespecie, solo en lama, pero no en glama. Si yo digo Oyucus tuberosus, el nombre científico del oyuquito, usted le coloca mayúscula a Oyucus, nombre de familia, pero no tuberosus, que es el nombre de la especie. Entonces, hasta ahí estaba todo correcto, lo de lama glama. Y dice que este pertenece a una familia. Y el nombre de la familia se llama Camelidae. Familia no tiene por qué llevar, pero sí en el nombre propio de la familia. Camelidae. ¿Sería incorrecto usar dos tipos de resalte? Claro, Ivana. Ahí sí sería incorrecto. O me colocas el nombre Lama Glama en cursiva o le colocas el paréntesis. Basta con que tenga un solo resalte, ¿ok? Entonces ahí está bien colocarle mayúscula a Camelidae, pero no a familia. Y luego dice, y estos abundan en la puna o el altiplano de los Andes. Y cuando usted me dijo altiplano de los Andes, es como decir cordillera de los Andes. Y no le vas a colocar mayúscula ni a cordillera ni a altiplano, pero sí a Andes, que es el nombre propio de ese altiplano. Y luego aparecen los nombres de los países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Y los nombres de los países, eso sí, tienen que llevar mayúsculas, los topónimos, eso está perfecto. Y dicen que han hecho análisis de ADN. ¿Pero qué cosa es ADN? DNI, RPP, sigla. Pues está bien que lleve mayúsculo ADN. Y han demostrado que el ancestro salvaje de la llama es el guanaco. Pero guanaco ya no lleva, porque no han colocado su nombre científico. Ahora, otra cosita. Recuerde que una cosa es el nombre científico del ser vivo y otra cosa es la raza de animal. La raza de animal. Porque la regla dice, las razas de animales no tienen por qué llevar mayúsculas. Por ejemplo, si yo digo, tengo un perro, ¿y de qué raza es tu perro? Un perro schnauzer, ¿no? Un perro pastor alemán. Un perro bulldog, un perro chihuahua. Si te estás refiriendo específicamente a la raza de ese perro,
No tienes por qué colocarle mayúscula ni a pastor alemán, ni a bulldog, ni a chihuahua. Pero si tú no me dices perro chihuahua, sino que me dices el perro de Chihuahua, eso ya se entiende como el perro de este estado mexicano. ¿Y cómo se llama ese estado mexicano? El estado mexicano se llama Chihuahua. Y cuando tú ya me dices el perro de Chihuahua, significa el perro de este lugar de origen, el perro de este estado, el perro de este país. Y ahí a Chihuahua sí le vas a colocar una mayúscula inicial. Porque no es lo mismo decir perro Chihuahua que decir el perro de Chihuahua. Es por eso que si usted me dice, tengo un gato de Angora, Angora es el nombre del país. Angora le colocas mayúscula. De Angora, de este país. Pero si me dice, me compré un gato Angora, Angora ya no, porque ahora se toma como el nombre de la raza del gato. Para que lleve mayúscula debe decir gato de Angora, el perro de Terranova, el demonio de Tasmania, el tigre de Bengala, Bengala, Tasmania, Terranova, Angora, Chihuahua, son nombres de lugares. Por eso que colocamos mayúscula, pero en las razas no. Y recuerda, una cosa es la raza del animal y otra cosa es su nombre científico. Pero ahí habían colocado guánico. Guánico solo es un animal, no es un nombre científico, ni tampoco es una raza. Por eso que decían que era la única correcta. ¿Qué pasó en la número 1? Decía, en los Andes peruanos, el oso de anteojos, que tiene por nombre científico Tremartos ornatus, el nombre científico está perfecto, pero no debe llevar oso de anteojos, porque oso de anteojos es como decir oso hormiguero, gallito de las rocas, y tú no le colocas mayúscula gallito de las rocas. Entonces tampoco a oso de anteojos. Ahí estaba el error en oso de anteojos. En el caso de la 2, dice el taquiglósidos o equidnas, familia Taquiglosidae. Taquiglosidae está bien que lleve mayúscula, que es el nombre de la familia, pero no en el término familia. Ya falló, familia no lleva mayúsculas y la clave era dedito. Solo 3. A ver, Edelmira, es como decir perro. ¿En dónde, hija? ¿En qué clave? Ah, claro. Cuando tú dices oso de anteojos, es como decir el perro, el gato. ¿De qué animal estás hablando? Ah, profe, el oso de anteojos. Es como si dijera perro, gato, ¿no? Llama, el pato. Es un nombre común, es lo mismo, así es Edelmira. No tiene por qué llevar porque no es un nombre propio, eso es un nombre común nada más. Entonces, la clave a marcar decía solo 3, la correcta. En la 2, el error estaba en la palabra familia. Familia no tiene por qué llevar mayúsculas iniciales. En la pregunta número 6, seguimos con el nombre de las razas y animales. En la 6 decía, el viringo, o también llamado perro sin pelo, perro chino, perro calato, perro chimú, es una raza de cánido oriunda del Perú. ¿Y cómo se llama esa raza del perro calato, perro peruano, perro chino? Su raza se llama viringo. Tengo un perro viringo. ¿Qué cosa es viringo? Su raza. Y decir perro viringo, perro peruano, perro calato, es como decir perro bulldog, perro chihuahua. Y las razas de animales no tienen que llevar mayúsculas y el rayo. ¿Y qué dice ahí viringo? ¿Cómo está escrito viringo? Con mayúscula. Entonces está mal. Y a ti te piden marcar la alternativa que ha incurrido en error. Entonces la que tiene error tendría que ser la letra D, porque no tenía que llevar. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué oración presenta correcto uso de mayúsculas? Y te piden el correcto uso. En la D dice, si bien los asesores de la suspendida fiscal de la nación, donde dice fiscal de la nación es el cargo de la persona.
está correcto que lo coloquen en minúsculas, porque fiscal es un cargo y los cargos no llevan. ¿Cómo se llama la fiscal? Patricia Benavides. Nombre propio de la mujer. Perfecto, en mayúsculas. Fueron los primeros implicados en el operativo Valquiria. ¿Cuál es el nombre propio de ese operativo? El operativo se llama Valquiria, profe, a nombre propio del operativo. Coloca de mayúscula a Valquiria. Luego dice, en una segunda etapa, nuevos implicados fueron señalados y los implicados van a ser señalados por una institución importante, por una organización. ¿Y quién va a señalar a esos criminales? ¿Cómo se llama esa institución? La institución se va a llamar Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, abreviado en su acrónimo de EFICOP. Por lo tanto, si es la institución la que se llama así, Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, si ese es el nombre de la institución importante, colócale mayúsculas en equipo, en especial, en fiscales, en corrupción y en poder. Y también una mayúscula inicial en EFICOP, por ser el nombre acrónimo que hace referencia a una institución importante. Y decir EFICOP es como decir SUNAT, GRANIER, SUNEDO, y como tiene más de 4 letras, EFICOP, le vas a colocar solo una mayúscula inicial. Y esa es la clave correcta, la que está en la letra D. Entonces, en 5, la clave era dedo. En 6, la clave también era dedito. En la pregunta 7 también estamos marcando dedito. Vamos con la pregunta 8. En la 8 dice, ¿qué alternativa presenta error? Error. A ver, Lucerito, ¿puede volver a explicar por qué se tildan todas, profe? Tilden. Ah, tilde, decía yo, mayúscula. Vas a colocar mayúsculas a todas esas palabras como equipo, especial, fiscales, corrupción y poder, porque ese es el nombre propio de la organización. Así como cuando tú dices Ministerio de Salud y le colocas mayúscula a Ministerio de Salud, esta también es una organización importante, solo que su nombre es más amplio. En vez de decir Ministerio de Salud, dice equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Todo eso es el nombre propio de la organización, de la institución importante. Es como si dijeras Ministerio de Salud, Congreso de la República, tal cual. Es el nombre propio de la organización, de la institución importante. Y mayúscula inicial en EFICOP, por ser el caso de un acrónimo de más de 4 letras que se de corrido. En la pregunta 8 te dicen la que presenta error. La letra A no está errada, está perfecta. Si yo digo, la luna es el único satélite de la Tierra y ambas giran alrededor del Sol en la Vía Láctea. Pero luna, Tierra, Sol, Vía Láctea son nombres propios de ¿qué hijo? De astros. Y los astros en el campo científico, en el cuadrito científico, tienen que llevar a mayúsculas. Eso está perfecto. Lo que sí te voy a pedir es que resaltes lo siguiente. Dice, él ¿qué cosa está leyendo? Una obra que se llama así, resalta. Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Todo eso es el nombre de la obra literaria. La obra se llama así, Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Si ese es el nombre de la obra literaria, hijo, ¿qué le faltó a esa obra literaria? Que aparezca entre qué? Entre comillas. Y si no hay comillas, que el nombre de la obra esté como en letra cursiva. Así es, que esté entrecomillado o que esté en letra cursiva. No tiene resalte, tú colócale. Como ya no le podemos colocar a cursiva, coloca el nombre de la obra entre comillas. Y si ese es el nombre de la obra, es por eso que está empezando en mayúscula inicial, viaje, pero también mayúscula en tierra, porque está haciendo referencia al nombre del planeta. Por eso, porque en el nombre de esa obra literaria están haciendo referencia a la Tierra como planeta. Por eso que le han colocado mayúscula también a Tierra. Y el nombre del autor, Julio Verne, eso está muy bien. En la C, descubren un sistema solar
con 6 planetas como la Tierra, mayúscula para Tierra, pero no para sistema, ni planetario, ni solar, porque solar es un adjetivo, tiene que decir sol. Sol puede llevar mayúsculas, pero no solar, porque solar ya es adjetivo, los adjetivos no llevan mayúsculas, solo los sustantivos. Y nos dicen que en 8 la clave es dedito también. Vamos a ver por qué la D la han dado como errada. En la D dice, los astrónomos analizan la información recogida en los anillos de Saturno, pero anillos no tiene por qué llevar, solo Saturno, el nombre propio de los anillos. Cuando usted me dice anillos de Saturno, es como si me dijera estrella Oso Mayor, como si me dijera galaxia Vía Láctea. Si en galaxia no lleva, entonces tampoco debe colocar en anillos. Solo en el nombre propio de la galaxia, Vía Láctea. Solo en el nombre propio de los anillos, Saturno, pero no en anillos. Lo mismo pasa cuando me dices, y en el cinturón de Kuiper, cinturón tampoco lleva. Solo el nombre del cinturón, Kuiper. Igual como lo de cometa Halley, cometa no lleva, solo Halley. ¿No? Estrella Osa Mayor, estrella no, solo Osa Mayor. Es que el error estaba en anillos, el cinturón, y que solo tenía que ir en mayúscula el nombre de los anillos, Saturno, y el nombre del cinturón, Kuiper. Esa era la clave correcta. A ver, Javier, lo de la raza de animal. Tienes que guiarte, Javier, de la presencia del nexo. Porque una cosa es decir, perro chihuahua, hay chihuahua se comporta como la raza, y otra cosa es decir, el perro de Chihuahua. Desde que usted ya ve que aparece un nexo, una preposición, y me dice el perro de, el gato de, aparece este de, lo que sigue siempre será el nombre del estado, del país o del lugar de origen. Así cuando yo digo gato de Angora, Angora es el nombre del país. Y si yo digo gato de Angora, significa gato de este país. Ahí Angora se comporta como nombre propio de país. No se está comportando como el nombre de la raza, porque las razas de animales no deben llevar mayúsculas. Entonces, no es lo mismo decir gato Angora, ahí es raza, que decir gato de Angora. A ver, Javier, y cuando digo conejilla de India, ¿lo debo tomar India como mayúscula? No, porque me tenía que decir conejillo de la India. Y usted no me dice conejillo de la India, dice conejillo de India. Y conejillo de India se toma como gallito de las rocas, se toma como oso de anteojos, se toma como perro, como gato. Entonces, conejillo de India es como decir cuy, ¿no? Es un equivalente a decir cuy. Y cuy no lleva. Si cuy no lleva, entonces tampoco conejillo de India. A no ser que diga el conejillo de la India. Ahí recién, para que sea referencia al país, pero solo se llama conejillo de India y coincide con el nombre del lugar India, pero no se refiere al país, a no ser que diga conejillo de la India. ¿Ya? Entonces la clave en 8 era de 9. Muestre la cantidad de mayúsculas omitidas en cada oración. Y la clave 9 nos dicen que la clave es casita, que le faltan 5 mayúsculas a todas las claves, que hay 4 oraciones y que a todas le faltan 5 mayúsculas. Pero para eso, hijo, voy a necesitar escribir en la pizarra 2 reglitas. Uno sobre el caso de los premios y distinciones y otro sobre el caso de los hidrónomos, ¿ya? Pero para eso voy a requerir pizarra. ¿Puedo borrar esta primera columna? A ver. Ahora sí.
Seguimos, hijos. La otra regla que vamos a mencionar es el caso de los hidrónomos. Los hidrónomos son aquellos que indican porciones de agua. ¿Qué accidente geográfico mencionan porciones de agua? Por ejemplo, como el término mar, ¿no? Río, puerto, lago, océano, ¿no? Todos estos están indicando hidrónomos, porciones de agua. Y la regla dice, un hidrónomo se debe tomar como si fuera un nombre común. Porque son nombres comunes. Si yo te digo, mire ese mar, y solo te digo mar, usted me va a decir, profe, ¿de qué mar habla? Porque hay un montón de mares, especifique. ¿Qué mar quiere que mire? ¿El mar Rojo, el mar Negro, el mar Mediterráneo, el mar Caspio? Si yo solo te digo, joven, busque información sobre este mar. ¿Qué mar? El mar es un sustantivo común. Joven, busque información acerca del río. ¿Qué río? El río es muy general, son nombres comunes. Y todos esos nombres comunes se clasifican como hidrónomos. Y estas porciones de agua como mar, río, puerto, lago, océano, siempre en minúsculas. Le vas a colocar mayúscula al nombre propio de esos hidrónomos. Por ejemplo, el mar. ¿Qué mar? El mar Caspio. ¿No? El río. ¿Qué río? El río Eneo. El puerto. ¿Qué puerto? El puerto del Callao. El puerto de Chimbote. El lago. ¿Qué lago? El lago Titicaca. El océano. ¿Qué océano? El océano Pacífico. Y tú le estás colocando mayúsculas a Caspio, mayúsculas a Ene, a Callao, a Titicaca, a Pacífico, como nombre propio. Nombre propio de quién? Nombre propio del mar, del río, del puerto, del lago, océano. Y donde usted vea mar, río, esas palabras no deben llevar mayúsculas. Profe, nunca, bueno, hay excepciones. ¿Qué es lo que dice la excepción? Porque sí hay excepciones. La regla dice, excepto si usas la palabra mar, río, para formar un nombre propio. Por ejemplo, si yo digo visité, ¿qué cosa visitaste? Profe, yo visité Río de Janeiro. ¿Por qué aquí le estoy colocando mayúscula a Río? Si se supone que no debería llevar, porque no es que el río se llame Janeiro, sino que Río de Janeiro es el nombre de una ciudad en Brasil, ¿no? Ahí recién puedo decir, ah, es un nombre propio. No es que el río se llame Janeiro, la ciudad se llama Río de Janeiro. Mayúscula para Río, mayúscula en Janeiro. Si yo digo visité Mar del Plata, Mar del Plata. Mayúscula para mar, mayúscula para plata. Porque no es que el mar se llame Plata, sino que hay una ciudad en Argentina que recibe el nombre de Mar del Plata. La ciudad se llama así. Entonces vamos a colocarle mayúscula a mar y a plata. Pero si no me refiero a una ciudad, sino que el mar se llama así, Mar Caspio, mar Muerto, mar Mediterráneo, mar Rojo, mar Negro, mar no tiene que llevar, solo el nombre propio de ese mar. Si yo no digo el Río de Janeiro, sino que digo el río Rima, río no lleva, solo el nombre propio del río. Entonces, ningún nombre común que haga referencia a una porción de agua debería llevar mayúscula. Pero sí en el caso del nombre propio de estos. Excepciones, puede ser el caso de Río de Janeiro, Mar del Plata, que hacen referencia a nombres de ciudades, de capitales. Profe, y cuando yo digo mar muerto no se refiere a que en realidad es un lago. Mira, esa discusión es para los geógrafos. Ahí sí, entre ellos se matan. No es un mar, oye, es un lago. Pero para la RAE, toma el término mar muerto y lo aplica en la misma regla que mar Mediterráneo, mar Caspio. La RAE no va a entrar en discusiones si realmente es un mar o no es un mar. Eso ya queda en una discusión entre geógrafos.
pero para la RAE debe aplicar la regla para la mayor cantidad de casos posibles. Y solo hacer la excepción, bueno, en el caso que se refiera a una ciudad, bueno, ahí sí, una ciudad no es hidrónimo, ¿no? La ciudad es tierra, pero si yo digo mar, lago, el mar y el lago siguen siendo hidrónomos, siguen siendo porciones de agua. Entonces, para la RAE ahí sí no hay discusión, porque si cambias de mar a lago sigue siendo hidrónomo, pero si yo cambio de mar a ciudad, ahí sí hay un cambio, deja de ser hidrónomo. Así es, así quedaría Dylan Mar muerto, mar en minúscula y muerto en mayúscula. Así debería quedar. Profe, y Cerro de Oro, Cerro ya no es hidrónomo, porque Cerro ya no es una porción de agua. Pero la regla dice, si yo digo, vivo en el Cerro San Cosme, voy a indicar el nombre propio de un lugar, porque Cerro San Cosme ya no es hidrónimo, es un topónimo, nombre de lugar. ¿Dónde vives? En el Cerro San Cosme. Cerro no lleva. El nombre de tu cerro, de mi cerro. ¿Cómo se llama tu cerro? San Cosme. ¿Cómo se llama mi cerro? San Cristóbal. Ah, entonces colócale mayúscula a San Cosme, San Cristóbal, pero no a cerro. Pero si yo digo, yo nací en Cerro de Pasco, ¿el cerro se llama Pasco o el departamento se llama Cerro de Pasco? Entonces ahí cerro gana una mayúscula porque está formando el nombre propio de un departamento. El departamento no se llama Pasco, se llama Cerro de Pasco. Ahí cerro puede llevar mayúscula porque el cerro no se llama Pasco. Pero si yo digo Cerro San Cristóbal, me dice Cerro El Pino, así queda Cerro El Pino, Javier, así es El Pino con todo y artículo, porque el cerro no se llama pino, sino el pino. Así está bien, como dice Javier, así está bien, el pino, con todo y artículo y su sustantivo. Así debe quedar. Pero si tú me dices Cerro de Pascua, ahí ya no, porque ya no te refieres al cerro, te estás refiriendo a todo el departamento. ¿Ya? O sea que importa mucho el contexto. Cerro Candela, y está solo en Candela nada más. Y voy a sumar una reglita más. Es el caso de los premios y distinciones. A ver, ¿qué premios conoces tú? Premios que ganan los artistas, los literatos. Profe, yo conozco el premio Nobel, que puede ser de literatura, de física, de medicina, ¿no? Pueden ganar los artistas también Grammys, ¿cierto? Grammys. También pueden ganar, por ejemplo, Oscar, ¿no? El Oscar también es un premio, una distinción. A los grandes novelistas, muy bien, Edelmira, a los grandes novelistas el premio Cervantes. Al mejor cuentista le dan el premio de Juan Rulfo, ¿no? Al mejor cuentista, ¿no? La Palma de Oro, muy bien, la Palma de Oro. A los futbolistas, ¿qué le dan? ¿Por qué se mueren los futbolistas? ¿Por ganar qué cosa? El balón, el balón de oro, muy bien. Ya todas estas formas son nombres de premio y distinción. Y la regla dice mayúscula para ellos. Premio Nobel, Grammy, Oscar, Premio Cervantes, Palma de Oro, Balón de Oro, porque todo premio y distinción tiene que llevar mayúsculas. Pero como siempre, RAE hace sus excepciones. ¿Cuál es la excepción que RAE te va a hacer? La excepción que hace es la siguiente. Te dice, ten cuidado con los contextos. ¿Ya? Ten cuidado con los contextos, porque los contextos van a importar mucho al momento de repartir tus letras mayúsculas. A ver qué has colocado ahí. Los premios Award, muy bien, ellos también, ¿no? Lo toman como calificativo sustantivo el Nobel del humano. Ahora vamos a ver eso, Sandrito, vamos a ver un ratito. Ten cuidado con los contextos. Los contextos son importantes. ¿Por qué dice la regla? La regla dice así. Importa mucho si usted hace referencia al premio en sí mismo, a la distinción, o
si está haciendo referencia solo a la persona o está haciendo referencia a el objeto o estatuilla. El objeto o estatuilla. Por ejemplo, la regla dice así. Si usted se refiere al premio, a la distinción que recibe la persona, entonces la regla dice, sí, colócale letras mayúsculas. Pero si ya te vas a hacer referencia a la persona que lo recibe, entonces ahí la mayúscula ya no se debe colocar. Y si te vas a referir específicamente a la estatuilla que recibes al objeto, ahí tampoco debes colocar mayúsculas iniciales, solo para el premio y distinción. Miren la diferencia. Si yo digo, Mario Vargas Llosa recibió en el 2010, ¿qué distinción recibió Vargas en el 2010? Él escribe el nombre del premio. El premio Nobel de literatura. Y tú le vas a colocar mayúscula a premio, a Nobel y a literatura. Pero tú estás haciendo referencia a la distinción que recibe Mario Vargas Llosa. Cuando decimos que en el 2010 a Vargas le dan el premio Nobel de literatura, no se refiere solamente a que recibió la estatuilla. No se refiere a esto porque la estatuilla se puede romper el día de mañana y Vargas Llosa sigue teniendo el apelativo de Nobel de literatura, porque es algo que se ganó a pulso con su narrativa. Y gracias a su fabulosa narrativa, hoy se le conoce como un premio Nobel de literatura. Es ese distintivo que él ha ganado esa etiqueta. Si quiere, él puede morir mañana y la gente lo seguirá conociendo como un premio Nobel de literatura, porque se ganó ese distintivo, se ganó esa etiqueta, porque la Academia de Suecia de Estocolmo le dio ese galardón. Y ahora en el mundo lo conocen como un premio más Nobel de literatura. Pero si yo digo esto, mira cómo lo escribo en minúsculas. El premio Nobel de literatura, todo en minúscula, hasta literatura, del 2010, enfermó gravemente o falleció esta mañana, o tiene Parkinson. ¿Quién tiene Parkinson, hijo? ¿El premio? ¿O la persona es la que tiene Parkinson? ¿Quién enfermó gravemente? La persona. ¿Quién falleció esta tarde? La persona. Entonces, si se refiere a la persona, no a la distinción que recibió, porque la distinción no muere, ya se la ganó. El que está muriendo, el que está enfermando, el que tiene Parkinson es la persona. Y cuando yo dije el Premio Nobel de Literatura del 2010, enfermó gravemente. ¿Quién se enfermó? La persona que recibió el Nobel. Me refiero a la persona, Premio Nobel Literatura 2010, todo en minúsculo. Y si Vargas dice, se rompió esta mañana, mira cómo le escribo, minúscula todo, mi Nobel de literatura, porque no sé, Vargas Llosa tiene Parkinson y estaba haciendo limpieza en su casa y al momento de pasar su Nobel de literatura hacia otro aparador, con el Parkinson le temblan las manos y antes de pasarla se le cae y se le rompe. Y dirá, oh no, se acaba de romper esta mañana mi Nobel de literatura. Pero ¿quién se ha roto? ¿Vargas Llosa? ¿Quién se ha roto? El premio no se puede romper, la distinción no se rompe porque la distinción es abstracta, pero sí se ha roto el objeto, se ha roto la estatuilla. Es por eso que Nobel de literatura, todo en minúsculo, y solo en mayúsculas para la distinción que recibe la persona. O sea que no es lo mismo decir, Messi ganó el Balón de Oro en el 2023. No es lo mismo que decir, por ejemplo, me han robado mi Balón de Oro.
No te pueden robar tu distinción, porque esa ya te la ganaste. Procede el mejor jugador de fútbol. Ahora te reconocen por ahí cuando vas a comprar un McDonald's, una Coca-Colita en la esquina. Te dicen, oye, balón de oro, porque tú te has ganado esa distinción que es abstracta. No olvides eso, la distinción y el premio es abstracto. Tú te has ganado ese nombre de balón de oro. Pero si yo digo, me robaron mi balón de oro, ingresaron a la casa de Messi y se robaron su balón de oro. No se han robado su distinción, porque así el balón de oro se le pierda, él ya tiene ese distintivo, ya tiene ese nombre, se ganó esa etiqueta. Pero ¿qué le han robado? El objeto de estatuilla. Ah, entonces, ese balón de oro tiene que estar en letras minúsculas. Entonces, cuando se refiere a la persona o el objeto, las mayúsculas deben desaparecer. A ver, Asensios, en la palabra Minedu sería un acrónimo, si es acrónimo porque se lee de corrido, pero sería una excepción para ponerlo en mayúsculas o no, no entendí. Ah, no, no haces excepción. Como Minedu tiene 2, 4, 6 letras, más de 4, hacen lo mismo que con Sunar. Solo mayúscula inicial nada más. No en toda la palabra como FIFA, ONU, porque esto solo se hace con los acrónimos que tienen 4 letras o menos. No aplica excepción, solo una mayúscula inicial tal cual como el caso de Sunar. Entonces, regresemos a la pregunta número 9. En la pregunta número 9 decía, ¿cuántas mayúsculas faltan colocar en cada enunciado? Y la clave decía, a todas le faltan 5. A ver, vamos a ver esas 5. 1. El escritor guanuqueño, el, mayúscula inicial. Escritor guanuqueño no lleva porque es un gentilicio, pero le vas a colocar mayúscula a Andrés y a Klaus, su apellido. Es autor de la obra. ¿Cómo se llama la obra? Otra vez, ¿qué le falta al nombre de la obra? Comillas o cursiva. Tú colócale tu práctica comillas en el nombre de la obra. ¿Cómo se llama la obra? Los últimos días de Papá Ata. Así se llama la obra literaria. Los últimos días de Papá Ata. Y le vas a colocar mayúscula en los, mayúscula inicial, en últimos no, en días, no, en de, no, en papa, no. Pero ojo, corrige, ahí dice papa y debe decir de papá ata. Porque si lo pones así tal como está, papa es el tubérculo. Se refiere a papá como padre. Entonces, ¿qué le falta a papá para que sea padre? Tilde. Tú colócale tilde ahí. Los últimos días de papá, ¿cómo se llamaba ese papá? ¿Cómo se llamaba el padre? El padre se llamaba Ata. Ah, entonces Ata es el nombre del padre. Y también le puedes colocar mayúscula a la A de Ata. Si no lleva comillas, se pone mayúscula o no. Sí, debería. Solo es un fallo de la edición, Javier. Que le debieran colocar comillas o cursiva, pero aún así no tenga las comillas, tú le pones. Porque en el contexto dice, es una obra literaria. Y si dice que es una obra literaria, tiene que llevar. A pesar que se olviden de colocar las comillas, que es parte de un fallo de edición. Pero así no las tenga, sin el contexto dice, es una obra, entonces tienes que colocarle. Pero te van a colocar obras conocidas. Por ejemplo, yo decir 100 años de soledad. Y usted va a decir, ah, quién sabe si será una obra. O sea, usted sí va a saber que es una obra literaria. O te colocan La ciudad y los perros. Usted va a decir, ay, quién sabe si eso no. O sea, si es una obra, usted lo puede deducir. Y si se puede deducir, no hace falta que diga, es una obra. Se puede deducir en el contexto. Así no diga obra. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa escribió en los años 60 La ciudad y los perros. Se supone que escribió una obra. Ahí no dice que es obra, pero lo puedes deducir. Porque dice que la escribió, porque dicen que es de Vargas Llosa, porque han colocado el nombre de un literato. No dice obra, pero lo puedes deducir. Y a pesar que no están las comillas, igual le colocan la mayúscula inicial. En la número 2. Entonces, en la 1 faltaban 5. El, Andrés, Claude, los y Ata. En la 2. El premio Nobel se entrega cada año en Estocolmo, Suecia. El, mayúscula. Premio Nobel también 2 mayúsculas porque es un distintivo, una distinción, un premio. También mayúscula en Estocolmo y también mayúscula en Suecia. Ahí están las 5. En febrero estaremos en La Habana para celebrar el Día de la Amistad. Mayúscula en febrero no, porque los días y los meses no tienen por qué llevar mayúsculas.
Mayúsculas en La Habana, porque el lugar no se llama Habana, sino La Habana, con todo y el artículo de la mayúscula. Para celebrar ¿cómo se llama la festividad? Día de la Amistad. Y todas las festividades tienen que colocar mayúscula. Por ejemplo, mayúscula en día y mayúscula en amistad. Un ejemplo donde no pusiera mayúsculas y que pareciera obra literaria, por ejemplo, 100 de estos pobladores se encuentran en la perfecta soledad. Eso no es una obra literaria. Solo estoy hablando de 100 pobladores que se encuentran en la perfecta soledad porque no tienen familia y nadie se hace cargo de esos ancianos. Ahí no es una obra literaria. Él no le coloca mayúscula ni a 100, ni a soledad, ni a nada. Pero si yo digo García Márquez publicó en los años 60 100 años de soledad, ahí tú puedes deducir que se trata de una obra literaria, a pesar que no tenga comillas. ¿Ya? Regresamos a la pregunta 4. En la 4 también faltan 5. Entre mayúscula inicial, los accidentes geográficos importantes vinculados con el Perú, Perú lleva mayúscula, están el río Guayaga, río no lleva, pero sí el nombre del río, Guayaga. El lago Titicaca, lago no lleva, pero sí el nombre del lago, Titicaca. Y el océano Pacífico, océano no lleva, pero sí el nombre del océano Pacífico. ¿No? Así es, solo en el nombre propio de él. Entonces la clave decía casita. Y vamos a hacer unita más, que es el caso de la pregunta número 10. ¿Ya? Y de eso te voy a dejar claves. A ver, voy a borrar esta parte de acá para colocar una reglita más. La idea está bien, chicos, que ustedes practiquen en casa, que traten de revisar las reglas. Si ustedes se han percatado, muchas de las preguntas que acabo de leer hoy, muchas de esas reglas las hemos visto la semana anterior. Por eso que no se he colocado otra vez en la pizarra, solo es un recordar. Entonces, si usted lee en casita las preguntas que están faltando y ve las claves, van a ver que muchas de ellas también son de la semana anterior. Por ejemplo, en la pregunta número 1 me dicen que la clave es enano, pero no vas a marcar enano, vas a marcar la clave, vas a decir hábil. Pero como la pregunta dice, ¿cuál de estas aseveraciones es la más correcta? Tú cambia, ¿ya? Vas a cambiar la pregunta, porque la pregunta no tiene clave. Cambia hacia que sea la alternativa incorrecta, o sea, la que está errada. Porque al momento de leer esa pregunta te vas a dar cuenta que todas están correctas, que la única que es falsa es la letra A, donde dice alternativa que sea la más correcta. Cambia eso de más correcta y coloca quiero la incorrecta para que la clave pueda ser avión. ¿Ya? Entonces lo cambio, ojo, ¿ah? Pregunta 12. Señale la oración que está correctamente escrita. La clave dice enano, esa sí está bien. En la número 13 te dice ¿dónde la palabra iglesia debe llevar mayúscula? En la letra C. Eso está perfecto. Iglesia como institución importante, la labor de la iglesia. En la pregunta 14 te decía alternativa donde tiene uso adecuado. La clave dice avión. A ver, vamos a ver. Ricardo Gareca, el tigre, muy bien. El incapaz de Reynoso, Reynoso, perfecto. En la pregunta 15, la clave nos dice verdad o falsedad de las mayúsculas y minúsculas. Siempre se escriben con inicial mayúscula los antropónimos, o sea, los nombres propios de personas, sí, verdadero. La palabra Estado puede escribirse con mayúsculas según el contexto, verdadero, cuando se refiere al gobierno. Los platos típicos y bebidas se escriben con minúscula, verdadero. Por ejemplo, arroz con pollo, pisco sour, no lleva mayúscula, verdadero. Los gentilicios en ningún caso deben escribirse con inicial mayúscula, esa es falsa. La clave dice dedo y está correcta la clave. Dice, un gentilicio nunca debe llevar mayúscula bajo ninguna circunstancia y eso es falso. Porque la palabra gentilicia, por ejemplo, como peruano, cubano, ancachino, puede llevar mayúsculas si se refiere al nombre propio de un curso. Por ejemplo, yo puedo llevar un curso que se llama Literatura Española 2.
porque estudio literatura en la Facultad de Letras en San Marcos. Y mi curso se llama Literatura Española 2. ¿Pero qué cosa es española? Gentilicio. Pero si estoy usando para formar el nombre propio de un curso, tú le puedes colocar mayúsculas. Y en la última decía, los gentilicios en ningún caso deben llevar mayúsculas y sí pueden en un caso, cuando forman el nombre propio del curso. En la pregunta número 16, te piden el uso adecuado de las mayúsculas y la clave dice casita. Ahí vamos a ver la 2, las Sagradas Escrituras, el Mesías, muy bien. Y en la 4, el Poder Judicial, muy bien. Ancash, perfecto. La clave casita, está muy bien. Pero cuando yo dije, se reunió con el embajador chino, Liang Yu, y le vas a colocar mayúscula a chino, así, embajador chino como gentilicio, estaba errada, por eso que la clave dice casita. El 17 te está pidiendo la que tiene correcto uso y la clave dice casita. Vamos a ver. Julio Ángel Fernández, muy bien. Gonzalo Tancredi, muy bien. La Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Praga, que vendría a ser el nombre de una organización importante. Y mayúscula para República Checa. Perfecto. Muy bien, esa es la correcta, no hay nada que corregir ahí. Y la 18 que dice adecuado uso de las mayúsculas y la clave dice casita, también es correcta. La Selva Negra es una región montañosa. ¿Cómo se llama la región montañosa? La región montañosa se llama Selva Negra. Está bien que le coloques mayúscula entonces a Selva Negra. Pero en la letra A que decía Estrecho de Bering, estrecho no lleva, solo el nombre del estrecho, Bering. Cordillera de los Andes, cordillera no lleva, solo Andes. Está bien la clave. Y en el caso de la pregunta número 10, te pedían la que presentaba errores en el uso de mayúsculas. Y la clave dice enano, que todas tienen error. Vamos a ver dónde estaba el error. En la número 1 dice, no tomé el paracetamol que me recetó el médico. Médico. Médico no tiene que llevar. Así como cuando uno dice profesor, médico, docente, es un cargo. Los cargos no llevan mayúsculas. Nuestro objetivo es llegar al norte. Norte no lleva, porque solo es un punto cardinal. Está señalando dirección. Llegué al norte, hacia arriba. A no ser que me digas Corea del Norte, nombre propio de un país. O me digas América del Norte, nombre propio de un continente. Pero ahí no decía América del Norte, decía el norte de América, con un punto cardinal como dirección. Norte no tiene por qué llevar. En la 3, el mes de abril. Abril es un mes. Los días y los meses no llevan. Y en la última, en la 4, dice un perro schnauzer. Y schnauzer vendría a ser para usted de raza. Y las razas no están llevando. Así es, Melanie. Cuando uno decía, en este caso, selva negra, se refiere a la región montañosa. ¿Cómo se llama la región montañosa? No se llama negra. La región montañosa se llama selva negra. Es el nombre propio de la región montañosa. No es como si dijera, me perdí en una selva negra. Ah, la selva tiene la característica de ser negra. Ahí no lleva ni selva ni negra. Pero si dice, es una región montañosa. O sea, ya te especificó que existe una región montañosa que tiene el nombre propio de selva negra. Profe, ¿y el medicamento A en el caso de paracetamol? Paracetamol tampoco debe llevar. ¿Por qué, hijo? Porque paracetamol solo es un componente de la pastilla. Pero si en vez de colocar paracetamol, tú me hubieras colocado, por ejemplo, Apronax. ¿Por qué Apronax sí puede llevar mayúscula inicial? Porque Apronax es el nombre comercial de la pastilla. Y como Paolo Guerrero la promociona y te dice, toma Apronax, si me funciona a mí, te funciona a ti. Tú vas a la farmacia, señora, véndame un Apronax. Pero como Paolo Guerrero la promociona, usted quiere esa pastilla. ¿Y cuánto paga por el Apronax? 3 soles. ¿Ah? Como si fuéramos ricos, paga 3 lucas por esa pastilla. ¿Y qué te están vendiendo? Te están vendiendo ibuprofeno. ¿Y el ibuprofeno cuánto cuesta en el Seguro Social? 0.15 centavos. ¿Y cuánto se están ganando por el Apronax? 3 soles.
Usted no está pagando por la pastilla, usted está pagando por la marca. Y como usted no solo compra a Pronax, sino millones de peruanos, usted es el que le paga el sueldo a Paolo Guerrero cuando compra a Pronax, que es el nombre comercial de la pastilla. ¿Pero qué contiene? Ibuprofeno, cafeína, sus componentes no deben llevar. Es por eso que paracetamol no lleva. Así es, lo que te cuesta es el nombre. Así es. Si no lo sabías, ya sabes. Compra componente, no compres marca. Cuando tú vas en Cafarma te dice, señora, me duele la cabeza, por favor, véndame algo para la cabeza. Dice, ya, la toma te sale 7 soles. ¿Y qué te están vendiendo? Nada más un poco de paracetamol con cafeína. No te cuesta más de 30 centavos. Listo. Termina.